Y vamos a la Sagrada Escritura. Gloria a Jesús. Y nos vamos a ubicar en el Filipenses capítulo 2. Fue obediente a la voluntad de Dios. Lo importante de esto es la obediencia a la voluntad. Y eso tenemos que analizarnos como iglesia, esa voluntad. Si en nuestra vida no hay obediencia a la voluntad de Dios, no funcionan los ministerios. Todo es basado en la obediencia a la voluntad. Bueno tener dones y talentos, pero de nada sirven los dones y talentos si no hay una vida de obediencia a la voluntad de esos talentos que debemos dar. A su nombre. Y dice entonces Filipenses capítulo 2, vamos a arrancar desde allí. Filipenses 2, verso 7 en adelante. Sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Orémosle al Creador. Padre que estás en los cielos, te damos gracias a Dios por su inmenso amor y su misericordia, que en esta noche, Señor, tu palabra hoy la vamos, Señor, a manifestar, a que tu preciosa palabra corra, fluya, Señor, como ríos de agua viva. Llega a lo profundo del corazón tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Y tu palabra cambie, tu palabra transforme nuestras vidas, tu palabra nos ilumine, tu palabra, Señor amado, sea en nuestras vidas esa antorcha, esa lámpara. Haz de nuestras vidas, Señor, el instrumento. Queremos agradarte, Dios, queremos hacer tu voluntad, no la nuestra, que se cumpla en nuestra vida tu voluntad por la obediencia de tu palabra, Dios. Y que en el nombre de Jesucristo te honramos, te adoramos, te exaltamos y te damos gracias, Dios eterno, que en el nombre de Jesús, por esta maravillosa noche nos permite en tu casa estar manifestando tu palabra. Sánanos, límpianos y cambia el corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Dele palma alabanza a Jesucristo. Gloria sea el Señor. A su nombre. Obediencia a la voluntad. Este término es importante y el tiempo complicado para muchos. A su nombre. Obedecer la voluntad de Dios se le hace complicado a muchos evangélicos. Que dice aleluya. Y es uno de los pasos importantes en nuestra vida para ser usado por Dios. Que dice gloria a Dios. En este camino del evangelio no funcionan los dones y talentos si no hay una obediencia a la voluntad. Que dice aleluya. Cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios y nos despojamos de todo peso que llevamos, que nos impide obedecer la voluntad de Dios, gloria sea al Señor, entonces, mi hermano, seremos el instrumento en las manos de Dios. Dios no puede usar a nadie si no está en una forma de obediencia a su voluntad. Cuando Dios hace un llamado, Él quiere que le obedezcan y punto.
A su nombre. Y el siervo que recibe el llamado tiene que estar dispuesto a despojarse de todo. Y la Biblia dice claramente, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. Él se despojó para obedecer la voluntad del Padre, que había designado enviar a Cristo a la tierra para redimir a la humanidad. A su nombre. Todo funciona en la obediencia a la voluntad de Dios. A su nombre. Por eso usted ve, iglesia amada, en estos tiempos finales, gloria sea al Señor, muchos evangélicos quieren que Dios los use, pero no los puede usar Dios porque no le dan evidencia de la obediencia a su voluntad. Han recibido el llamado, los has escogido y los has apartado, pero no han obedecido a la voluntad de Dios. A su nombre. Aquí lo importante es escuchar bien que cuando Dios hace el llamado, usted debe estar dispuesto a obedecer su voluntad, cueste lo que cueste. A su nombre. Pase lo que suceda. ¿Quién dice gloria a Dios? Esta frase en el griego es el kenose, del kenosis, que literalmente significa que el que se vació a sí mismo. Esto no significa que Jesús renunció a su deidad, su naturaleza de ser completamente Dios. Significa que él voluntariamente dejó a un lado el privilegio de su existencia como Dios, la cual no tenía límite, incluyendo su gloria celestial. Bendito sea el Señor. Esa es la voluntad de Dios. Bendito sea nuestro Dios, a su nombre. Por eso es importante que entendamos, iglesia amada, lo que Cristo hizo. Él se despojó sin dejar el poder que en él habitaba, siendo el Hijo de Dios, a su nombre. ¿Quién dice aleluya? Bendito sea el Señor. Veamos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Gloria a Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo 15, sin perder esta cita. No pierda esta cita porque aún falta versículo más adelante. Pero vayamos lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 15. Gloria sea a nuestro Dios. Colosenses 1, verso 15. Dice la preciosa palabra: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominio, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. 17. Y él es el antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. ¿Quién dice gloria a Dios? A su nombre. Todo es por él. Él es el creador de todo, y así mismo él se despojó de todo para venir a usted y a mí, para darnos la oportunidad de alcancemos la salvación para nuestra resistencia del alma. A su nombre. Bendito sea el Señor. Estamos entendiendo, iglesia amada, la voluntad de Dios, la obediencia a su voluntad. Él obedeció a la voluntad del Padre que había designado enviarlo a la tierra, y él tomó la decisión personal por su propia voluntad de venir a la tierra. ¿Quién dice gloria a Dios? Una forma de obediencia, una vida de obediencia. Él siempre
entendido que la obediencia a la voluntad es que Él le sirva en la tierra. A su nombre. Despojarse de todo. Veamos qué dice entonces la palabra en Juan capítulo 1, verso 1. Juan 1:1. San Juan capítulo 1. Vamos entonces a la Biblia. Juan 1:1. Gloria sea nuestro Dios. A su nombre. Dice la palabra: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. A su nombre. ¿Quién entonces? Jesús. El verbo Jesús hecho carne, y nos demostró la obediencia. Él, siendo el verbo en el principio, demostró una forma de obediencia a la voluntad del Padre. A su nombre. Veamos que encontramos a través de la palabra. Gloria al que reina por todos los siglos. Bendito sea el Señor. Que dice gloria a Dios. A su nombre. La Biblia nos enseña en Juan 17:4. Juan 17, verso 4. ¿Qué dice entonces Juan 17, verso 4? Vamos a ver qué dice entonces la preciosa palabra de nuestro Dios. Y dice la Biblia: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. A su nombre. ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Cuál era la obra? ¿Cuál era la obra? Que vino el Señor a la tierra a hacer. ¿Qué cosa? Hacer la voluntad de Dios, trayendo las buenas noticias del cielo, predicar el evangelio por todas partes, haciendo milagros y prodigios. Terminó la obra que el Padre le había designado hacer en su naturaleza. Estuvo dispuesto a la obediencia. Si no hay una obediencia a esta voluntad, no hay ministro ni siervo. Que dice gloria a Dios. A su nombre. Bendito sea el Señor. Por eso este pasaje es importante de entender, iglesia amada, qué significa voluntad. Bendito sea el Señor. En el griego esta palabra es claramente ekenose, de kenosis, que literalmente significa el que se vació. Gloria sea el Señor. Esto no significa que Jesús renunció a su deidad y su naturaleza de ser completamente Dios. Sí, significa que Él voluntariamente dejó a un lado el privilegio de su existencia como Dios, la cual no tenía límite, incluyendo su gloria celestial. Su posición en el cielo, Juan 5. La posesión de Jesús. Vamos a ver entonces
San Juan capítulo 5, verso 30. ¿Cuál era la posición de Jesús? 5:30. No puedo, dice la palabra, yo hacer nada por mí mismo. Si oigo así justo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. A su nombre. ¿Qué es lo que Cristo hacía? ¿Cómo juzgaba? ¿De qué forma le hablaba? Juicio que él hacía, lo hacía por la voluntad del Padre. Lo que él hablaba, predicaba, enseñaba, era la voluntad del Padre. Todo lo que Jesús hacía era por la voluntad del Padre. Él estaba sujeto a la voluntad del Padre. Si no hay sujeción, obediencia a la voluntad del Eterno, no hay siervo en esta tierra. Su nombre. Esto no es por dones y talento. Esto es por obediencia a la voluntad de Dios. Y hay que despojarnos, renunciar muchas cosas por correr hacia la voluntad de Dios. A su nombre. Y aquí implica todo. Aquí hay que dejar todo. Cuando Dios hace el llamado, hay que dejar todo para hacer la voluntad del Padre. A su nombre. Si no dejamos todo por esta voluntad, no podemos ser discípulos de Cristo. Y es claro en su palabra, Él dejó todo por la voluntad del Padre, sujeto a la obediencia, el discípulo de Cristo, siervo del Eterno. Todo aquel que decide el caminar en la voluntad de Dios es un siervo de Cristo, discípulo de Cristo, porque está expuesto al sufrimiento, al dolor, a la muerte y a todo su nombre. Si no quiere pasar por enfermedad, por dolor, por sufrimiento, por hambre, necesidad, no sea discípulo de Cristo, no haga la voluntad. Y haga su propia voluntad, entonces no va a sufrir. Para hacer la voluntad de Dios hay que sufrir. Implica todo. Pérdida de trabajo, pérdida de negocio, pérdida de dinero, pérdida de familia. Para hacer la voluntad del Padre, tenemos que estar dispuestos a sacrificar todo. Y eso es lo que muchos no han entendido y le ponen excusa al Señor. Es que me duele aquí, que me pasó acá, que me sucedió aquí, que por esto no pude, que mañana no vi. Bendito nuestro Dios. Una cosa que hay algo grave que se presentó, no pudo, bendito Dios. Ella lo sabe. Pero hay muchos que le ponen excusa a su nombre. Y Dios lo conoce. ¿Cómo quiere obedecer la voluntad de Dios? ¿Y cómo quiere que Dios lo use? ¿Cómo quiere que Dios lo levante? Pero si no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios como quiere, y hay excusa para eso. A su nombre. Hay unos que le ponen excusa. Cualquier pretexto busca y viven estancados, en nada, apagados, sin fluir. Y así terminan sus días sin saber qué es la voluntad de Dios. El siervo, una sierva, que Dios lo llama para que haga su voluntad aquí en la tierra, él tiene que entender que va a estar dispuesto a todo y entregar todo y dejar todo por agradarle, no al hombre, sino al Dios que da la vida. Y eso es lo que no entendemos. Creemos que le estamos agradando al hombre, no es al hombre, porque el hombre no da vida. El que da la vida es Dios. A su nombre. Y al que buscamos agradarle es al Dios que nos dio la vida, no al hombre. Amén. La iglesia debe entender que hacer la voluntad de Dios es mejor, es agradarle a Dios, no al hombre. Alabe lo que Dios se puede. Gloria al Señor. Que dice gloria a Dios. Estamos entendiendo esa amada, lo que la Biblia nos enseña en este pasaje importante.
5, verso 8, vamos a leerlo. Hebreos 5, 8. Gloria a nuestro Dios. Hebreos 5, verso 8. Ya tenemos. Cinco, 8. Vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura. Capítulo 5, a la altura del versículo 8. Gloria sea nuestro Dios. Que Dios es bueno. Dice la Biblia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Se da cuenta? No por sacrificio. Porque los sacrificios que hacían en la antigüedad no los libraba del pecado y volvían a hacer lo mismo. Entonces dijo, no, voy a hacer algo a su nombre para que el humano vuelva a la obediencia. Y aquí implica la obediencia. Siendo hijo, aprendió lo que era obediencia a la voluntad. A su nombre. A pesar de ser su hijo, aprendió a obedecer por medio de todo lo que sufrió. Dice la PDT en esta versión de las Escrituras. Obediencia. Aquí se marca en la iglesia el destino de la obediencia. ¿Quién dice gloria a Dios? A su nombre. Obediencia. Sus riquezas. Dejando riquezas. 2 Corintios 8. 2 Corintios capítulo 8. Segundo de Corintios 8. Vamos entonces a la Escritura, a la altura del verso 9. Y dice la preciosa palabra. Porque ya conocéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aló. Siendo rico, se hizo pobre por nosotros, dejando toda la riqueza en los cielos, y vino a la tierra a encarnarse en una mujer y nacer mi hermano sin nada de riquezas materiales, terrenales, siendo el poderoso Dios de los cielos con mucha riqueza. Dejó su riqueza, vino a la tierra a hacer la voluntad, se hizo pobre por nosotros. Y nosotros no queremos dejar ni siquiera, por Él no queremos dejar ni siquiera. Y Él dice que dejó toda su riqueza y vino a la tierra, se hizo pobre como nació. ¿Y qué mujer entró? ¿Cómo vivía María? ¿Tenía riqueza María? La casita era de barro. Había buena
Jesucristo no se les hizo duro dejar todo por usted? ¿Y por qué se nos hace duro dejar todo por Él? ¿Ah? ¿Acaso que no tiene el poder para darnos todo lo que es verdad? A su nombre. Y eso es lo que muchos evangélicos no han entendido, que es la voluntad. Usted entiende ahora que es la voluntad. Este mensaje para que aprendamos qué es la voluntad, qué significa voluntad. Y un siervo debe entender cuál es la voluntad de Dios en su vida. A su nombre. Veamos entonces. Seguimos avanzando. Gloria a nuestro Dios. Dice en esta versión de las Escrituras: ustedes conocen que el generoso amor de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que por medio de su pobreza ustedes se hiciesen ricos. Y ahora usted y yo somos ricos. ¿Aló? Ahora somos ricos. Gracias a Jesucristo somos ricos. ¿Por qué somos ricos? Porque tenemos al Padre, tenemos el Espíritu, tenemos la palabra. A su nombre la gloria. Es más importante que los bienes terrenales, el Espíritu, la palabra, Cristo, el Padre. Somos más ricos que cualquier millonario en la tierra, aunque no tengamos lo material, pero tenemos lo más importante, la base más poderosa, la riqueza más grande es tener a Cristo en el corazón, tener el Espíritu, tener la palabra. A su nombre la gloria. Lo que el rico millonario no tiene, lo que el presidente no tiene, lo que los gobernantes no tienen, lo que ellos no tienen, nosotros tenemos la riqueza del Eterno, el Espíritu, su palabra, su presencia, su poder, su autoridad. Aleluya, gloria a Dios. Es lo más importante en la vida, iglesia. Es la riqueza espiritual del cielo. Es tener a Dios en nuestra vida. Y un día partamos de esta tierra, vaya, vamos a gozar de lo mejor allá arriba. Aleluya, gloria a Dios. Riquezas. ¿Qué es la voluntad? Usted va a aprender qué es la voluntad. Y si usted con este mensaje hoy, desde que era hoy, no cambia su mentalidad, que es la voluntad, y se sujeta a la obediencia a la voluntad de Dios, prepárese, siempre se lo digo y se lo diré, porque allá arriba le va a rendir cuenta a Él. A su nombre. A su nombre. Prepárese. Y yo asumo mi responsabilidad de lo que enseño, porque yo ya lo he dicho y se lo sigo diciendo. Usted va a rendir cuenta allá arriba. Y él va a decir: mi siervo le dice al Señor, ¿cuál es mi voluntad? ¿Y por qué no obedeciste mi voluntad? A mi siervo le pusiste excusa, ¿y por qué no obedeciste mi voluntad? ¿Sabe lo que dije? Bueno, gloria sea el Señor. A su nombre. Su derecho. Él dejó su derecho. Lucas 22. Vamos al Evangelio de San Lucas 22. Su derecho. Gloria sea el Señor. Lucas 22. Versículo 27. Su derecho. Lucas 22. Gloria sea nuestro Dios. A su nombre. Verso 27. Y dice la preciosa palabra del Eterno. Lucas 22, verso 27. Porque ¿cuál es mayor? Ojo con esta palabra. Dice, y le hace un porqué. Un porqué. ¿Y por qué? ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Aló? ¿Cuál es mayor? ¿El que se
Aló. Dice la preciosa palabra. ¿Quién es más importante? ¿El que está a la mesa comiendo o el que le está sirviendo? Ustedes piensan que el que está a la mesa es el más importante, pero yo soy como un siervo entre ustedes. A su nombre. El que está sentadito está esperando nomás que le pasen el plato. Pero el que está en la cocina, el que está cocinando el perol, arreglando el hoyito y pasando el plato. ¿Cuál es el más importante? Es el que está ahí cocinando, llenándose de sudor. A su nombre la gloria. Cansado tanto mover el perol que dice gloria a Dios. Alabe lo que Dios es bueno. Bendito sea el Señor. A su nombre. El que sirve. ¿Qué debo de entender con esto? Dios quiere que usted y yo seamos, ¿qué cosa? Servidores. ¿De quiénes? De los demás y de Dios. A su nombre. Servidores. Alguien que sirve. Alguien que no sirve. Alguien que sirve, no que no sirve. Dios quiere gente que le sirva. Alabe lo que es bueno. Gloria sea al Señor. Veamos Mateo 20. Mateo 20. El Evangelio de San Mateo, capítulo 20. A la altura del verso 28. Y dice la preciosa palabra de nuestro Dios. Mateo 20, verso 28. Gloria a Jesús. Dice la Biblia, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino Cristo? A servir. El ejemplo de Jesús, la obediencia a voluntad del Padre para servirle a nosotros los seres humanos. ¿Quién dice gloria a Dios? Y dice la palabra, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. O sea, Dios nos escogió y nos llamó ¿para qué? Para que sirvamos. Y aún estemos dispuestos ¿a qué? A dar la vida por los demás. Amén. Dar la vida por su hermano. Ese es un siervo. Ese es un servidor de Cristo que da la vida por su hermano, que da la vida por los demás. A su nombre la gloria. Esos son servidores de Dios que dan la vida por sus hermanos, dan la vida por los demás, que están dispuestos a servirles a ellos. Alabe lo que dice bueno. A su nombre. Bendito sea el Señor. Y el uso de su atributo divino. Veamos entonces el uso del atributo divino. Juan capítulo 5, 19. Léamelo alguien que lo encuentre ahí, por favor. Juan 5, 19. Fuerte, léalo. 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que se hacen al Padre, porque todo el Hijo igualmente. Gloria sea al Señor. A su nombre. Que dice aleluya. Miren los atributos. Lo que dice la palabra
Y le leo en la versión de la PDT, dice la Biblia. Jesús les digo, la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, solo hace lo que ve hacer al Padre. El Hijo hace lo mismo que hace el Padre. Aló, el ejemplo lo tenemos en casa. Usted como mamá tiene hijo, tiene hija, su hija va a hacer lo que debe hacer a ti. Tu hijo va a hacer lo que debe hacer a ti como papá. A su nombre. Así es con Dios. Así es con Jesús. Él hacía lo que debía hacer del Padre. Él hablaba lo que el Padre le comunicaba. A su nombre la gloria. Todo lo que el Padre decía, Cristo lo hacía. Lo que el Padre le hablaba, Él lo enseñaba. Así es en la vida. Lo que usted y yo somos reflejo de los hijos en casa. Ellos harán lo que venga a hacer de su Padre. Alabe lo que dijo, bueno. Gloria sea el Señor. ¿Qué dice verdad? Si el hijo ve que el papá le gusta el mundo, él también va a hacer lo mismo. Se va al mundo a disfrutar el mundo. Si el hijo ve que el papá es cristiano, va a seguir el camino de Cristo. ¿Qué dice gloria a Dios? A su nombre. Si el hijo ve que el papá traiciona a la mamá, él va a traicionar a la mujer mañana. Si el hijo ve que la mamá traiciona al marido, la hija va a traicionar al marido también mañana, porque está viendo el ejemplo de mamá. A su nombre. Lo que ve hacer la hija de la madre, lo va a replicar con lo que tenga más adelante. ¿Qué dice ahora Dios? ¿Está entendiendo? Lo que hace la madre, la hija lo aprende. Si la madre traiciona al marido que tiene, la hija traicionará al marido que tendrá en el futuro. Si la madre abandona al marido, la hija abandonará también al marido que tenga en el futuro. A su nombre. Todo lo que ve hacer el padre, la madre, lo va a replicar en su vida. A su nombre. Lo que Cristo hacía era la voluntad del Padre, y nada hacía por su propia voluntad. Alabe lo que dice bueno. Que dice bueno. A su nombre. Veamos 14:10 de Juan. 14:10. De Juan. Vamos a la palabra preciosa. Gloria sea a nuestro Dios. Del Evangelio de San Juan. Veamos qué dice la Biblia. No creas que yo soy el Padre y el Padre en mí. No creas que yo soy el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. A su nombre. ¿Se da cuenta? El Padre estaba con quién? Con Cristo. El poder del Padre en su Hijo. Su atributo, su autoridad en su Hijo. A su nombre. Y lo que Cristo hacía era porque el Padre estaba en Él. A su nombre. Y las obras que hacía, las hacía por la voluntad y el poder del Padre. ¿Quién dice gloria a Dios? Él no hacía nada por su voluntad. Todo es la voluntad del Padre. Lo que Él hacía era por la voluntad del Eterno. A su nombre. Dice la Biblia, ¿cierto que tú crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Lo que yo les digo, lo que yo digo, no lo digo por mi propia cuenta. El Padre que está en mí hace su propia obra. Aló.
su nombre. Bendito sea el Señor. Entonces estamos entendiendo lo que es la voluntad, iglesia amada. Ese despojarse también significa la aceptación del sufrimiento humano, de la incomprensión, de los maltratos, del odio, finalmente de la maldición, de la muerte en la cruz. Esa es la voluntad. Esa es la voluntad. Ese despojarse también significó la aceptación del sufrimiento. Cuando el siervo se dispone a despojarse para agradarle al Señor, va a sufrir. ¿Quiere sufrir por Cristo? Yo sí. A su nombre. ¿Usted quiere sufrir por servirle a Dios? Yo sí. Va a sufrir el siervo que quiere ser siervo de Cristo. Bendito sea el Señor. ¿Qué es el sufrimiento humano? De la incomprensión. Es que nadie te va a comprender. Cuando decides servirle a Dios, nadie te va a comprender por qué lo hace. Dirán que se está loco. Cualquier cosa se inventa y hablarán mal de ti porque decides agradarle a Dios, a su nombre. No está equivocado, está loco, no es así, porque él decide agradarle a Dios. Nadie te va a comprender porque actúas así, nadie te va a comprender porque hablas así, nadie te va a comprender porque corriges esto así, nadie te va a comprender porque exhortas así, nadie te va a comprender cuando enseñas algo de Dios, nadie va a comprender. Y ese es el sufrimiento que un siervo debe a su nombre la gloria de recibir. Nadie te va a comprender, pero Dios sí me comprende, Dios sí me entiende, Dios sabe por qué lo hago. Que Él dice gloria a Dios. A su nombre. Hermano, eso está mal. No, y lo sigue haciendo. No, piensa que está mal, que lo que está haciendo no, yo no creo, eso es mentira. Él está diciendo porque el que lo dice no lo va a entender, no lo va a comprender, porque le digo que eso no está bien como va llevando la vida. No lo va a comprender a ese siervo cuando lo aconseja de eso, que él sabe que por ahí lo va a llevar a una vida errada. No lo va a comprender. Y ese es el siervo que decide agradarle a Dios. Nadie lo va a comprender. ¿Por qué corrige eso? No, eso no es así. No lo van a comprender porque ellos no ven como Él está viendo. Porque ellos no tienen la visión que Él tiene. Porque ellos no tienen el discernimiento que Él ya tiene. A su nombre. Él está más adelante. Él está adelantado, viendo el futuro, no el presente. Sabe que ese presente que camina mal lo va a llevar el fracaso del futuro. Él está mirando el futuro de ese siervo, a su nombre, y él sabe cómo lo va a guiar para ese futuro que alcance la promesa. Y por eso nadie lo va a comprender. ¿Sabe lo que dijo él? A su nombre. De los maltratos lo van a maltratar y del odio lo van a odiar. ¿Se da cuenta que es la voluntad? ¿Usted está entendiendo qué es la voluntad? Si usted no sabía qué es la voluntad, afuera de ese mensaje, ¿qué es la voluntad? Nadie te va a comprender. Te van a maltratar, te van a odiar, porque les dices, mire, eso no está bien. Por esa frase te van a odiar, te van a mirar mal, te van a maltratar, te van a calumniar, van a hablar atrás de tu espalda que estás muerto.
a sus espaldas, porque les corrigió que lo que están haciendo no es la voluntad de Dios. ¿Quieres sufrir? ¿Quieres que te odien? ¿Quieres que te maltraten? Haga la voluntad. Si no quieres el odio y el maltrato, que todo el mundo le pase un pañuelito y lo sobe y le ponga florcita, entonces no haga la voluntad. No corrija nada, no enseña nada, y nadie lo va a odiar, nadie lo va a maltratar, nadie lo va a insultar, lo van a abrazar, lo van a felicitar, le van a dar de todo a su nombre. Pero el que hace la voluntad de Dios va a sufrir, porque le va a enseñar el camino correcto y le va a mostrar el camino incorrecto, que no es así, y por eso lo van a odiar, por eso van a hablar mal de él detrás de sus espaldas, por eso alabe lo que dice bueno. ¿Qué es la voluntad de Dios? No lo hicieron con Cristo, lo hicieron con él. Por detrás de él hablaban: tiene demonio, está endemoniado, él es el que está endemoniado, yo estoy bien, y hace un milagro por Belcebú, decía. ¿Está entendiendo? Y los hermanos de Jesús decían: no le creían, mentira lo que él dice. Los hermanos de Jesús no le creían a Cristo, hablaban a sus espaldas del hermano. Alabe lo que dije, bueno. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿O usted está entendiendo ahora qué es la voluntad de Dios? Es para que usted entienda qué es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es sufrimiento. Es sufrimiento. No te van a querer por decir eso es pecado. No te van a querer. Eso es malo. No habrá amorcito. Pero el que ama sí te va a corregir. El que te ama debe decir: eso es malo, eso es pecado, eso no se hace. Eso es amor, eso es amar. Alabe lo que Dios es bueno. Gloria sea el Señor. Que dice gloria a Dios. Y finalmente la maldición de la muerte en la cruz. Eso padeció Jesús por nosotros. Y Dios nos enseña que pasemos por si queremos ser discípulos, si queremos hacer su voluntad, tenemos que pasar por esta etapa, por este camino. ¿Quieres este camino? O el camino de flores y rosa, o el camino del algodoncito. ¿Cuál camino quieres? Yo prefiero el del sufrimiento, por amar a Dios y seguirle. Alabe lo que Dios es bueno. A su nombre. ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Quién dice lucha? ¿Estamos entendiendo? Iglesia poderosa de Jesús. Volvamos allá al capítulo 2 de Filipenses. Gloria sea nuestro Dios. Esto para que usted y yo aprendamos. Si usted no sabía qué era la voluntad de Dios, de pronto usted está ahí: ¿qué será hacer la voluntad? ¿Qué hace la voluntad de Dios? ¿Qué cosa hace la voluntad de Dios? Quizás se entendía ciertas cositas, pero no entendía a profundidad lo demás. Ahora sí, estás entendiendo, iglesia amada, a profundidad. Te lleva a la profundidad de la palabra. Te lleva a lo profundo del misterio de la palabra para que usted entienda qué es la voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? Si entendía cierta cosa y no entendía a la profundidad, ahora te llevo a la profundidad
Filipenses. Y dice la preciosa palabra, Filipenses capítulo 2, verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, lo que vimos en el pasaje terminal. La obediencia a la voluntad te va a llevar a la muerte, a su nombre. Y por agradarle a Dios, mi hermano, nos va a llevar a la muerte. ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Quién quiere la muerte de la cruz? A su nombre. Es fea cuando viene, ¿no? No es cosa bonita la muerte. ¿Qué dice ahora Dios? Bendito sea el Señor. Pero aquí nosotros tenemos que morir a todo deseo, placeres, deseos carnales, placeres de la vida, a su nombre. Morir al yo. Usted debe morir a su yo. Matar ese yo. Que yo sí puedo, que yo sí doy, que yo sí hago, que yo... Nada, que usted que yo. Mate ese yo. A su nombre. Yo soy el que más doy, yo soy el que más pongo, yo soy el que más sirvo, yo soy el que... No. Mate ese yo. Aquí es la voluntad del Eterno. Hacer la voluntad de Dios y eso es el final. Pero la muerte física nadie se va a escapar. Un día vamos a morir todos. Iremos al polvo de la tierra. Pero aquí hay que matar primero los deseos y placeres, a su nombre la gloria, de las riquezas terrenales, materiales, de la vanidad de la vida. Que dice el Dios, morir a la carne, matarla, crucificarla. Claro, lo que dijo, bueno, bendito sea el Señor. Morir al odio, mi hermano, morir a la mentira, morir al engaño, la traición, la arrogancia, la altivez, el orgullo, la jactancia, la vanagloria. Hay que matar, hay que morir, a su nombre la gloria, despojarse de todo el peso y el pecado. Gloria a Dios. Bendito nuestro Dios. Morir a la falta de perdón, morir a la falta de amor. Cristianos que no saben amar, cristianos que no saben perdonar, cristianos que no saben pedir perdón cuando ofenden. A todas esas cosas hay que morir. A la falta de amor, a la falta de perdón, a su nombre la gloria. Que dice gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo esa palabra? Esa es la voluntad. Morir a todas esas cosas que nos impiden ver la gloria de Dios sobre su vida. Amén. Hágalo por el bien suyo, no por mí, porque yo hago mi parte, yo hago lo mío. Usted debe hacer lo suyo y cada uno hace lo suyo, porque es la voluntad de Dios. Usted es el que se beneficia, no a mí. Yo hago lo mío, usted debe hacer lo suyo. A su nombre. ¿Quieres agradarle al Señor? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Grábese bien este mensaje, para cuando salga de esa puerta para afuera, cuando llegues a la casa, vayas al trabajo, vayas por el camino, te recuerde, te martille esta palabra. ¿Qué es la voluntad? ¿Qué es la voluntad? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Y te recuerdes, cuando te acuestes y cuando te levantes, te martille la palabra. A su nombre. Bendito sea el Señor. Fue sumiso a la voluntad de Dios para él. Sumiso a la voluntad de Dios para él. Mateo 26. Vamos a la Biblia. El Evangelio de San Mateo capítulo 26. Gloria sea el Señor.
Mateo 26. Mateo 26. Mire, mi hermano, en una ocasión yo tenía un muñero grande. La punta me había salido del dedo para afuera, grande. Me era grandote. Se me había crecido tanto, se me había enraizado. No podía poner mis zapatos. El dedo hinchadísimo, el dedo grande. Y a dolor todos los días. Todos los días ese dolor. Me hacía una otra cosa y nada. Y yo así, sin zapatos, en zapatilla, me iba a la iglesia, al culto todos los días. Me iba a trabajar en zapatilla y así al culto todos los días. Si iba a campaña, vigilia, todos los tiempos allí. Hasta que llegó el tiempo que me dieron una fórmula como curarlo, matarlo y me lo arranqué de raíz. Nunca más hasta el día de hoy. Y me dolía. Y yo así me congregaba. Yo así trabajaba. Así hacía lo que tenía que hacer. Y el dedo grandote, hinchado, todo por dentro. Y el dolor. Ahí estaba en el culto. Ahí estaba en las actividades. Ahí estaba agradando a mi Dios. A su nombre. En una ocasión me salieron 14 naciones, 7 en un lado y 7 en otro lado. Escúcheme bien. Hace muchos años atrás. 14 nacidos, 7 en el lado derecho y 7 en el lado izquierdo. Analiza el número 7, perfección de Dios. Y yo andaba con los brazos abiertos, parecía pavo que iba a volar. Porque no podía cerrarlo por el dolor. Eran 7. Y yo tenía que caminar así, abierto los brazos. ¿Qué le pasa? ¿No nació los brazos? No, yo que algunos nacidos. No podía cerrar los brazos. La camisa me fastidiaba el dolor. Tenía que cargar así los brazos. 15 días estuve así, con los brazos. Y así caminaba, así iba al culto. Así le servía y así trabajaba. Y lloraba. 14 nacidos. Y lloraba. Y así yo trabajaba y así le servía a Dios. Y yo lloraba. Trabajando y lloraba. Le servía yo y yo lloraba. Eso me pasó. Hasta que se maduraron todos los 14. Imagínense reventar el 14 de esas cosas grandotas allí. Y el dolor ahí. Y estrujado. Qué dolor, sin anestesia. Aguantar ese dolor. Y aún así, le servía. Fuera sido yo otro que no habrá entendido qué es la voluntad y el sufrimiento. Pastor, tengo esto, no voy al culto esta semana. Hasta que me cure esos 15 días. Me había quedado un mes en casa. Y no había ido al culto. Y yo era ovejita. Era ovejita todavía, no era pastor, era ovejita. Sin embargo, yo le demostré a mi Dios y a mi pastor que aún con lo que me estaba pasando, me vi ahí. Vigilia, ayuno, aire libre, con pleno sol. Yo andaba, forraba ahí. Y ayudando a cargar las cosas, y ella andaba. Así le servía a Dios. Porque yo aprendí y entendí qué es la voluntad de Dios. Pues yo fui un cobarde, me había quedado, pastor, tengo esto, no voy al culto esta semana, 15 días, un mes, pastor, hasta que me sane.
la mano de la señora que estaba ahí, de una sierva aquí. Tuja eso, porque salga, por favor. Bendito sea el Señor. Esa es la voluntad. Uno tiene que aprender a conocer qué es la voluntad de Dios, mi hermano. Conocerla. Capítulo 26 de Mateo, verso 39, vamos a leerlo. 26, 39. Mateo 26, verso 39. Y dice la preciosa palabra. 26, 39 Mateo. Gloria a Jesús. Vamos a arrancar de allí. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Se lo dijo. Verso 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Ellos no sabían qué era la voluntad de Dios. A su nombre. No eran sumisos. Cristo era sumiso a la voluntad de Dios. Pedro no estaba sumiso a la voluntad de Dios. Verso 41. Y dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, que no quiere orar. El espíritu dice: vamos a orar, vamos a orar. Póstrate a orar. No, tengo sueño, tengo hambre. Y la carne comienza a gritar: quiero comida, quiero dormir, quiero colcha, bendito nuestro Dios. Y el espíritu dice: a orar, a orar, a orar. Y la carne dice: no, quiero dormir. El espíritu dice: vamos a orar. La carne dice: vamos a dormir. Y una lucha, una pelea, una guerra. La carne no está dispuesta, el espíritu sí está dispuesto. Que dice: no le digo. Y por eso Jesús se lo dijo. Porque no era sumiso a la voluntad de Dios. Pero Cristo estaba sumiso a la voluntad del Padre. A su nombre. Dice versículo 42. Otra vez se fue, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Aló? ¿Y la voluntad del Padre cuál era? Que muera en la cruz, que sufra, que sea latigado, que sea azotado. Era la voluntad de Dios que Él pasara por el sufrimiento de la cruz para traer salvación a la humanidad que somos nosotros. ¿Quién se oró? A su nombre. Sumiso. Hay que ser sumiso a la voluntad. A su nombre. ¿Cómo nosotros debemos relacionarnos con la voluntad de Dios? Me pregunta y le pregunto: ¿cómo nosotros podemos relacionarnos con la voluntad de Dios? ¿Cómo? Yo le hago esa pregunta a usted. ¿Cómo usted puede relacionarse con la voluntad de Dios? ¿Cómo usted puede tener la relación con la voluntad de Dios? ¿Cómo? Es una pregunta. ¿Cómo debemos relacionarnos con la voluntad de Dios? Número 1. Debemos conocer su voluntad. Así se relaciona en la voluntad de Dios. Debemos conocer cuál es la voluntad de Dios. Y vamos entonces a la Biblia, Colosenses capítulo 1. Colosenses 1. Gloria sea el Señor. Colosenses capítulo 1. Colosenses 1.
versículo 9. Ahora vamos a conocerlo. ¿Cómo conocer la voluntad del Señor? 1:9 dice la Biblia. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aló, aquí usted aprende cómo relacionarse en la voluntad de Dios y cómo conocer la voluntad de Dios. ¿Cuándo la conozco yo? Cuando me postro de rodillas. Esa es la voluntad. Para yo conocerla, entonces me postro de rodillas a orar. Dame sabiduría en tu palabra, dame entendimiento en la palabra, dame revelación de la palabra, pon temor de tu palabra, enséñame a caminar en el camino, para no apartarme de tu camino, muéstrame el camino, condúceme en el camino, haz tu voluntad en mi vida. Cuando me postro, orar, me clamo, le pido para que me cambie, me ayude, me transforme, me haga su siervo y me use en esta tierra. Aleluya, gloria a Dios. Así se conoce la voluntad de Dios, en oración pidiéndole al eterno Dios. A su nombre, pedirle a nuestro Dios, que para que usted aprenda y conozca cuál es la voluntad de Dios. Entonces, a través de la palabra usted va a entender cómo conocer la voluntad de Dios. Número 2, debemos entender su voluntad. Si no entiendo su voluntad, no la puedo conocer. Y si no la conozco, no la puedo entender. Y para entenderla, tengo que conocerla primero. ¿Y a través de qué? De la oración, pidiéndole sabiduría para conocerla, inteligencia para conocerla, conocimiento para conocerla. Y cuando tengo sus atributos, voy a conocer su voluntad. A su nombre. Entonces veamos lo que dice la Biblia. Debemos entender su voluntad. Entonces así la vamos a entender. Efesios capítulo 5. Vamos a leer entonces la palabra. Carta de Efesios capítulo 5. ¿Cómo la voy a entender? ¿Cómo le entiendo yo su voluntad? Bendito sea el Señor. Efesios 5. Gloria a nuestro Dios. ¿Cómo entender la voluntad de Dios? Vamos a la palabra preciosa, hermosa palabra del Señor. 5 verso 19. Dice la preciosa Biblia. Gloria sea a nuestro Dios. Para entender su voluntad. Dice, hablando entre vosotros. ¿Cómo dice? Con salmos. ¿Cómo lo entiendo? Cantando salmos. Con himnos, cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahí entendemos la voluntad de Dios. Cuando venimos a alabarlo de corazón, mi hermano, mire la alabanza. Cuando uno va a adorar a Dios y alabarle, es hacerlo de corazón a su nombre. El que va a alabar a Dios tiene que olvidarse de todo y concentrarse en su alabanza para con su Dios. Y ahí vas a entender cuál es la voluntad de Dios en ti.
salir corriendo. A su nombre. Se para, vamos a alabar a Dios, iglesia. Vamos a caminar, vamos a alabar a Dios. Hermano, vamos a alabar a Dios. Y comienza. Parece que está borracho. No se para con firmeza. Vamos a alabar a Dios y comienza su alabanza. A su nombre. Todo desanimado, Señor. Toda esa pereza le imparte a los que están allá. Todo ese desánimo para allá. Métele gana, neque. Para el mundo se cantaba cantando esa música mundana. Se escuezaba cantando, no le importaba nada. Si canté feo, canté bonito. Para el mundo sí. Pero para Cristo nos da vergüenza, nos da bendito nuestro Dios. ¿Qué cosa yo no puedo entender? A Dios se alaba de corazón, iglesia amada. Cuando uno va a alabar a Dios, se para con firmeza y vamos a alabar a Dios que nazca del interior del alma. Se inspira, la Biblia nos está enseñando cantos espirituales. Debe nacer la alabanza en inspiración del Espíritu. ¿Sabe lo que Dios es bueno? A su nombre. ¿Cómo se cantaban en los años 70, 80, 40, 50 y 60? No había instrumento. Pero ¿cómo se cantaba? A voz en cuero, con sus palmas, pandero, y qué lindo. Y el pueblo, la gente se gozaba y el Espíritu descendía. Pero hay instrumentos, ¿por qué hay instrumentos? Qué bonito era estar contigo. Hay que alabar a Dios con fuerza. Qué bonito es cantar. Pulmones, gana, deseo, inspirado. A su nombre. La Biblia nos está dando las directrices. ¿Cómo se alaba? ¿De dónde nace la alabanza? De acá adentro. Alabe lo que Dios es bueno. A su nombre. Que dice lucha. Estamos entendiendo esa amada. Dice, anímense entre ustedes con salmo, himno, canto de alabanza. Canten de corazón melodía al Señor. Siempre den gracia por todo Dios. ¿Está entendiendo? Canten, anímate. Vamos a, ¿cómo yo voy a animar al hermano que viene desanimado? Cuando el que canta, canta desanimado. Y el que viene desanimado, más desanimado. Y ahí parece maduro. Bendito sea el Señor sin condicionar. Cuando alguien viene desanimado, tiene que meterle eso a su alabanza, ánimo, para que ese desanimado se mete en el juego y se goza a su verdad. Y el desanimado también está ahí, y termina más desanimado. A su nombre. La alabanza es con ánimo de corazón. Es inspirado. ¿Quién dice gloria a Dios? Alaba lo que Dios es bueno. A su nombre.
mensaje no es para usted. Este mensaje no es para usted. La alabanza nace de aquí. Dice canto, himno, salmo espiritual que nazca del corazón. Se canta con ánimo. Todo el salmo tiene que quedar para la hora de alabar a Dios. Problema, pereza. Todo el salmo tiene que quedar en el olvido. Ese momento en yo y Dios. Mi inspiración, yo y mi Dios. Me olvido de todo. Ese momento es mi Dios y yo. Me inspiro para mi Dios. No para ser visto de nadie, sino porque amo a Dios y agradecido con Él. A su nombre. Alabe lo que dice bueno. Gloria sea el Señor. Estamos entendiendo, iglesia amada. Vamos a lo esto para que comamos mañana el resto. Si Cristo no ha venido, ya no estamos con vida. Así que yo manejo también. Si no le place a Dios, llevarnos. Tenía 3 años que quería conocer por la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Ahí está evidencia del mensaje. Porque mi hermano, a veces estamos en la iglesia, créanme, podemos estar años en el camino del Señor, años. Pero cuando no tenemos un profundo conocimiento, una profunda instrucción y enseñanza, que es la voluntad, podemos estar en el camino, alabar, servir a Dios de muchas maneras, pero no sabemos qué es la voluntad de Dios. No entendemos qué significa la voluntad de Dios. Porque nadie nos ha enseñado qué es la voluntad de Dios. Y muchos predican, muchos Dios los usa, llevan su mensaje, predican, pero nunca tienen el tiempo para intuir, enseñar profundo las escrituras, que conozca el pueblo la verdadera palabra, la verdadera doctrina, que es la voluntad de Dios. Gloria a Dios. A su nombre. Años en el Evangelio, pero no saben qué es la voluntad de Dios. Y a veces hasta podemos hasta pecar porque no conocemos qué es la voluntad de Dios. A su nombre. Pero ahora usted ya está conociendo qué es la voluntad de Dios. Ahora ya está entendiendo qué es la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Con este mensaje, a partir de hoy en adelante, usted abra su entendimiento. Y ahora sí, pídale en oración de rodillas al Señor. Señor, dame sabiduría e inteligencia, conocimiento, revelación de tu palabra para conocer tu voluntad. A su nombre. ¿Quiere decir gloria a Dios? Estamos entendiendo, iglesia amada. Lo que esta Biblia nos enseña es la voluntad de Dios. Que hay que hacerla. Vamos a dar para el día de mañana, si Dios permite, el siguiente. Gloria a Jesús. Póngase de pie y démosle gracias al Señor. Mañana continuamos con el resto para que sigamos aprendiendo qué es la voluntad de Dios. A veces en el Evangelio, años en el camino, no sabemos qué es la voluntad de Dios. A su nombre. Por encimita ciertas cositas por ahí, pero no vamos profundo. ¿Qué es la voluntad de Dios? A su nombre. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, por el mensaje de esta noche que hemos recibido. Graba tu palabra en el corazón de tus hijas, de tus hijos. Haz que este mensaje, Señor amado, los martille. Que este mensaje, Señor amado, Dios mío, no nos deje dormir. Padre mío, que este mensaje, tu palabra, sea revelada en sueño. Que tu palabra sea revelada, este mensaje en el corazón de tus hijos. Que tu palabra
y queremos hacer tu voluntad, más no la nuestra, Señor. Quita nuestra voluntad y pon tu voluntad en nuestra vida, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. No nos dejes hacer nuestra voluntad propia, sino que haz que tu voluntad esté en nosotros. Que podamos hacer tu voluntad, no la nuestra. Quita nuestra voluntad y pon tu voluntad en nosotros. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por la palabra que hoy hemos recibido. Gracias, Dios eterno, en el nombre de Jesús, por este mensaje. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesucristo, por la palabra que hemos recibido. Límpianos con tu palabra. Sánanos con tu palabra. Y libértanos con tu palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Verbo hecho carne, que habitó entre los hombres, semejante a los hombres. Gracias, Jesús, hermano mayor, Dios eterno, alfa y omega, principio y fin, primero y último, Verbo hecho carne. Gracias, Dios amado, por la preciosa palabra que hemos recibido. Gracias, Dios mío, en el nombre de Yahvé. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Gracias, papá. Te damos la honra y te damos la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Dele alabanza al Señor. Que Dios, mi hermano que está dirigiendo